te agradecemos mucho la invitación, especialmente a vos y a Humanidades por el proyecto, por organizar y disponer los medios para esta charla, a Candela por estar acompañándonos y por supuesto acá a nuestro compañero y amigo, en mi caso, de Nicolás Lavagnino, que es como requiere de varias presentaciones, Nicolás, pero uno podría decir que es un ingeniero en lenguaje, por ejemplo, un ingeniero del lenguaje capaz de darle expresión sensible a las más abstrusas ideas. Viste al mendigo con traje de gala y muestra al rey en su desnudez. También es un grafómano incurable, Nicolás, ¿no? Tiene una compulsión por la escritura que no da abasto. Es, entre tantos defectos, por supuesto. Pero en este caso en particular, trata de curarlo a través de la escritura de papers, ficciones, redacta ensayos. A mí, en este caso en particular, como no vamos a hablar de cuestiones tan abstrusas, me gustaría recomendar Nota 13, que es su blog, de donde fanáticamente robamos sus ideas y las difundimos al resto de los mortales. Eh, y también que estén atentos que va a salir su segundo libro de ensayos, de ficciones, mejor dicho, este, La comedia sueca, pronto está al salir. Bueno, Nico, yo quisiera escucharte a vos y después quisiera ver cómo hago para que dejes de hablar, pero comentanos un poco el título de este título que escogimos juntos, pero que es tan fascinante, ¿no? Economía, pandemia y el apocalipsis de los cisnes negros. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, antes que ¿De qué nada, hablamos? buenas tardes. Quiero agradecerle a Micaela, Candela y Omar por la invitación, a la agrupación por el espacio, y comentar que sí, que somos amigos y compañeros de trabajo con Omar hace muchos años. Prefiero no decir cuántos, pero muchos. Habrá sido hace una o dos crisis económicas más o menos que nos conocemos. Sí. Hace casi 2 crisis económicas que estamos trabajando. Sí, un par de pandemias. Y bueno, hemos hecho muchas cosas juntos, proyectos de investigación. Yo estuve en Mar del Plata, invitado por él, dando un seminario juntos sobre metáfora. Él vino a Buenos Aires también recurrentemente por el grupo de investigación y para dar 2 seminarios conmigo sobre metáfora, sobre ficción. Y bueno, es un compañero de cuanto proyecto serio y delirante puede andar dando vueltas en lo que nos convoca, que, como él dijo, es la ingeniería del lenguaje, que es un chiste interno de un chiste de Daniel Paz, sus efemérides truchas, que es desopilante, que es alguien que utiliza el lenguaje como una herramienta para construir realidades, ¿no? Que es un poco lo que podríamos decir que es lo que se esconde detrás del título rocambolesco que elegimos con Omar para este encuentro, ¿no? Y que tiene una parte superior, ahora lo estoy buscando porque es tan largo que no me lo acuerdo todo. Economía, pandemia y del apocalipsis de los cisnes negros. Bueno, arriba hay una frase que es lo que se desvaneció en el aire se materializa en ficciones, que es como una parodia o una extensión de la célebre frase de Marx, de que el capitalismo, la burguesía en su expansión, todas las viejas realidades las hace volar por los aires, ¿no? Y ahí quedó la frase, todos los sólidos se desvanecen en el aire, la tomaron en los 80 un ensayista marxista importante, Marshall Berman, para sacar un libro muy interesante sobre eso. Y bueno, un paso más de eso es ver en qué se materializa lo que se desvaneció antes en el aire, ¿no? Y lo que se materializa son ficciones. Es toda una discusión el tema de la ficción y algunas cosas quizás aparezcan. Pero aparte de lo que hablando con Omar surgió, es la gigantesca oportunidad que tenemos para repensar algunas cosas a partir de esto que nos pasa con la pandemia, el coronavirus y tantas cuestiones tan pregnantes que atraviesan desde la vida cotidiana hasta realidades
macrosociales o macroeconómicas que están sugiriendo, con prudencia, uno podría decir, como un cambio de época, ¿no? Y al mismo tiempo que eso, a Omar y a mí, que trabajamos en filosofía de la historia, nos desata un tema que es una época propicia para lo que en filosofía de la historia llamamos filosofía especulativa de la historia. Es un momento en el cual uno se siente en un gozne del tiempo, como una atalaya para mirar cosas, y hay una tentación muy grande de largarse a especular sobre el sentido filosófico de esta pandemia. No sé, Omar, si vos ibas a decir algo. No, un poco en la línea que vos decís, hay una ansiedad, esta época genera una especie de ansiedad con respecto a cómo interpretarla, esto que vos llamaste filosofía especulativa de la historia. Tuvimos hace poco diversos filósofos reconocidos, ¿no? Byung-Chul Han, Zizek, Butler, entre otros, que intentaban interpretar nuestra época y tratar de jugar un poco a ver a lo que va a suceder. Y en ese sentido es interesante para nosotros reconsiderar esta oportunidad de pensar, de vernos en un gozne del tiempo, en un periodo de transición, ¿no? Hacia dónde van las cosas y jugar un poco a especular sobre el futuro. Pero particularmente para nosotros también, dada nuestra tentación meta reflexiva, meta histórica, es interesante considerar cómo se habla de lo que se habla. Es decir, dar un pasito más para atrás y pensar entonces esta ansiedad por interpretar, por especular sobre el futuro. Y en ese sentido es interesante considerar las ficciones que nos inundan y cómo la imaginación se abalanza, se proyecta al futuro vigorosamente. Esto es interesante porque es por ahí va un poco a contramano de estos anuncios fatalistas de que la especulación filosófica se acabó, ahora solo hay presente, se acabaron las grandes narrativas, porque claramente una pandemia global tiene que ser tratada en términos globales. Otra vez la música de Wagner nos permite que ingresen las valquirias cabalgando a todo galope. Entonces, bueno, es interesante el momento. Bueno, y yo quería que nos cuentes un poco cuáles son las ficciones que nos están aterrorizando en este momento, según el diagnóstico de Lavagnino, claro, ¿no? Hay muchas cosas, pero voy a hacer una nota aclaratoria antes. El término ficción a veces lo usamos para decir que algo no es real, ¿no? Cuando incluso buscamos en las librerías literatura de ficción y de no ficción, ¿no? Está supuestamente la colección Robin Hood es toda de ficción. Los libros de periodismo de investigación serían no ficción, y así, supuestamente, ¿no? El término ficción aparece siempre muy traccionado por esa idea de que es lo no real, lo imaginario, o que tiene una muy lábil relación con lo efectivamente acontecido. Bueno, esa no es la forma más interesante de pensar el concepto de ficción, entonces, más allá de que es meramente una palabra y podríamos utilizar otra, tomemos que la ficción es simplemente el registro de lo concebible, de lo que puede pensarse. Es un conjunto muy vasto de cosas y hay un subconjunto de lo concebible que es lo efectivo, lo actual, lo real. En ese sentido, lo real también está modulado ficcionalmente, solo que además ocurre. Y un término que es muy importante en ese sentido, y por eso estaba como en el epígrafe del título, es la materialidad y la eficacia que tienen las ficciones. La ficción es un vehículo de lo concebible para construir realidades. Una cuestión que a mí me interesa mucho es la ficción, este registro de lo concebible en el discurso de la economía. En el análisis económico, en el análisis macroeconómico, o en el discurso de sentido común que atraviesa la arena política, de qué manera se sustancian ciertos elementos que hacen al discurso económico, ¿no? Entonces algunos trabajos pueden estar orientados a hacer una arqueología, una genealogía de un término, por ejemplo, toda esta idea que atravesó en estos años de Macri del espíritu emprendedor, ¿no? ¿De dónde viene el espíritu emprendedor? Que puede ser, bueno, me pongo una pizzería con 3 amigos o una birrería, y toda esta celebración del espíritu emprendedor
forma parte de un tipo de discurso que si uno va rastreando encuentra que esa idea de espíritu emprendedor está vinculada al concepto de destrucción creativa, los animal spirits, etc. Y todo eso tiene una prosapia curiosamente muy vinculada a la literatura, a la metafísica de la fisionomía del cuerpo en la temprana edad moderna. Es decir, no aparece con Keynes, por ejemplo, el término animal spirits. Tiene un linaje muy anterior, y la metafísica que viene incorporada con ese término la traficamos a diario, hoy en día, utilizando un término tan aparentemente neutro como emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería marcar es cómo eso hace realidad. La ficción del discurso en torno al emprendedorismo, por ejemplo, hace realidad. Y otra palabra que podría vincularse con eso es el concepto de ideología, ¿no? La ideología es un tipo de discurso que modela, construye un tipo de realidad concebible. Entonces, es ese tipo de discurso lo que hace que veamos o no veamos ciertas realidades como posibles o no posibles. Que nos parezca imposible hacer ciertas cosas a la luz de cierto discurso que está sancionado ideológicamente en torno a una ficción. Y por ideológico no quiere decir que sea una imagen falsa, ni que por ficción que sea no falsa, digamos, hay que correrse de eso, ¿no? Entonces un juego que yo les quería proponer como para arrancar es justamente el problema que tenemos hoy en día en esta circunstancia del coronavirus, la pandemia, la cuarentena respecto de la economía. En donde, por ejemplo, es obvio que hubo un tipo de discurso que estaba vinculado al macroequilibrio de las cuentas fiscales, el famoso déficit fiscal o el endeudamiento, y hoy en día está muy aceptado, hasta por la ortodoxia económica, el hecho de que el equilibrio fiscal pasó a mejor vida. Lo que hay que hacer es el Estado tiene que intervenir en la economía, el Estado tiene que llevar sus gastos para sostener la demanda mucho más allá de los ingresos que tiene, lo cual está poniendo en tensión lo que fue, digamos, el discurso más ortodoxo en torno al papel del Estado en la economía en los últimos 30, 40 años, ¿no? Siempre hubo como ataques disciplinares, intradisciplinares en la economía contra las escuelas de la austeridad fiscal. Muy groseramente uno podría decir hay una beta keynesiana que pondera el déficit fiscal como un elemento de estímulo a la demanda, y una beta más neoclásica, neoliberal, vinculada al equilibrio fiscal y la disminución de la intervención del Estado en la economía. Todo esto en medio de un proceso en el cual estamos viendo, por un lado, la explosión de una burbuja financiera, y por otro lado, la creación de moneda de manera ilimitada, ¿no? Yo les quiero mostrar un cuadrito. Estuvimos trabajando con Candela y Micaela para... No es seguro que lo vaya a lograr de manera competente, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Se ve bien el gráfico ahí? Se ve perfecto, sí. Bueno, este es un gráfico que le puse de título Vernáculo del futuro es un derivado. Está tomado de una fuente que se llama The Visual Capitalist. No lo hice yo, pero sí lo adapté. Y lo que quiero que vean es que en este gráfico, voy a tratar de ser breve con esto, cada cuadradito negro de tamaño regular, los grandes, representa 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, un cuadradito negro. Yo para que vean la dimensión del problema que tenemos en relación incluso con el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, toda la dotación de criptomonedas, lo tan ensalzado del Bitcoin, etcétera, etcétera, es una pequeña partecita ahí en criptomonedas que equivale a algo menos de 2 cuadraditos negros. Las compañías más importantes del mundo, Apple o Alphabet, que es Google, rondan los 700, 800.000 millones de dólares según el valor de mercado que tenían antes de todo esto, ¿no? Bueno, el PBI de Argentina es esa cosa modesta que ven ahí, son 4 cuadraditos, 4,5 tal vez, según a cuánto haya cerrado el dólar hoy. Pueden compararlo con el PBI de California, que es una parte de Estados Unidos, y ahí ven que somos 4 gotas cuadradas en un océano, ¿no? Todo el dinero físico del mundo, el dinero billetes y en cuentas, equivale a 7,6 billones de dólares. 7,6 millones de dólares. Fíjense, Argentina, los 4 cuadraditos, el dinero físico del mundo. La capitalización bursátil
de todas las bolsas del mundo sumaría esto, que es aproximadamente 73 billones de dólares. El PBI mundial, todo lo que producimos en un año, tiene una dimensión un poquito mayor que esto, pero es básicamente esto mismo, que es 77 billones de dólares. Recuerden, en la Argentina sería 0,4 billones de dólares. Fíjense de dónde nos quedamos, ¿no? Ese pedacito ahí contra todo esto. Y esto es lo que habitualmente podríamos decir es la economía real. Ese es todo el dinero que existe actualmente en circulación. No, el dinero es el verde, el dinero físico. El dinero físico, claro. La economía del mundo tendría este tamaño. El dinero físico es lo verde de arriba y una representación visual más o menos apropiada de la economía mundial sería esta región multicolor, donde Estados Unidos es la parte celestita. El peso de esto en la economía del mundo. ¿Sí? Esto es lo que se produce, no es la riqueza, es la producción en un año. Bien. Todo lo que serían los activos financieros, incluyendo el dinero contante y sonante, que es la parte verde, es la oferta monetaria global, que tiene este tamaño. Fíjense, es algo de aproximadamente el tamaño un poco más grande que la economía real. ¿Sí? Con la oferta monetaria global, ¿qué tendríamos que entender? Todo lo que sería el dinero físico más el dinero que está en cuentas corrientes en los bancos y digamos, lo que los economistas llaman los agregados monetarios. ¿Sí? Recuerden, Argentina son 4 cuadraditos de esto. Se ve bien, ¿no? Bueno, uno para producir puede endeudarse. Los países están endeudados, las empresas están endeudadas, las familias están endeudadas. La deuda global total de individuos y empresas y estados soberanos alcanza los 215 billones de dólares. Es decir, 3 veces la producción anual. Y 60 veces el Producto Bruto de Argentina. Eso incluye la deuda estatal, la deuda corporativa y la deuda de las familias. Hay países donde la deuda familiar es muy importante. Están todos con hipotecas y con las tarjetas al mango todas rotas, ¿no? Bueno, ustedes vieron el tamaño de esto, ahora lo podemos ver todo junto. La relación que va teniendo, ¿no? Desde Argentina, el dinero físico, la producción mundial, la oferta monetaria global, estamos llegando a la deuda. Y hay algo más, algo muy importante, que es las colocaciones y productos puramente financieros, los derivados financieros y mercados de futuro. Que es básicamente, recuerden, 4 cuadraditos de estos es Argentina. ¿Sí? Bueno, la estimación conservadora respecto de los derivados financieros, tengo que scrollear un rato largo para que puedan verlo. ¿Sí? La estimación conservadora de los derivados financieros es de 544 billones de dólares. La estimación pesimista respecto de la cantidad de derivados financieros es de 1,2 trillones de dólares. Es algo que no podemos ni siquiera concebir. La cantidad de ceros detrás de 1,2 que tienen que ver. Me alejo, para terminar mostrándoles de conjunto, ¿sí? El segmento de abajo, la base de ese edificio, es todo el componente financiero de posiciones especulativas en derivados y mercado de futuros. Es aproximadamente 3/4 partes del total de los activos mundiales. La economía real es esa parte multicolor que está a la mitad de esa torre. Esa es la economía real. Cuando hablamos de economía real y economía financiera, esa es la proporción que hay entre una cosa y otra. Y recuerden, si vamos a pensarnos nosotros en ese edificio, somos 4 cuadraditos de esto. Es decir, cuando hablamos del Plan Guzmán, la deuda argentina, los bonos, etc., tenemos que darnos cuenta que eso es algo muy importante para nosotros. Pero el efecto agregado global de todo esto es profundamente irrelevante. Y algo que es interesante de este esquema, si se entendió como el peso de esta figura, es que este es una situación que no es nueva, no viene de ahora, pero se viene radicalizando en los últimos 10, 15 años, 20 años, con un origen claro en el comienzo de todo, en la crisis petrolera, con los petrodólares que empiezan a intentar colocarse a una tasa de interés muy baja, generando lo que fue el primer ciclo de la deuda, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? En los 70 y los 80. Vos te referís en el 73 con la
con la OPEP y demás. Exacto. El shock petrolero genera una cantidad de divisas enormes que los países árabes prestan, colocan en bancos europeos y norteamericanos, y esos países, esos bancos tienen que colocar a mansalva créditos a tasa muy baja, pero variable, y uno de los nichos, los targets, son los países en desarrollo, países periféricos como el nuestro, que se endeudan masivamente para supuestamente aprovechar el bajo costo de ese dinero. En algunos casos lo utilizaron para proyectos de infraestructura ambiciosos, en otros para comprar armas, y en otros desapareció en una marejada de corrupción y proyectos para cuentas offshore. Exacto. Nicolás, hay algo, en la imagen que vos mostrás hay como una especie de prepotencia de la parte de abajo, digamos, de la imagen con respecto a la parte de arriba. Si uno piensa, intentamos transponer ese gráfico a la idea de nuestro futuro, ¿cuál es el peso de esa parte de abajo en cualquier concepción que podamos tener de nuestro futuro, ¿no? De cara a lo que viene? ¿Cómo pesa esa parte de la economía? En lo que nosotros nos toca, esos 4 cuadraditos. Nuestros 4 cuadraditos se van a contraponer a los casi 4 cuadraditos que debemos como país. Y más que nada se van a contraponer a lo que en este momento es una destrucción neta de activos financieros. Es decir, esto en este momento, un activo financiero se genera a propósito prácticamente de nada. Digamos, yo te puedo prestar a vos 1.000 pesos y yo generé un activo, cambié una forma de un activo, vos tenés un pasivo ahora conmigo, pero Micaela podría apostar con Candela a que vos no me vas a devolver los 1.000 pesos. Candela diría, porque cree en vos, que sí. Y ellas dos acaban de generar un activo y un pasivo. A su vez, alguien podría apostar que entre Micaela y Candela va a ganar Candela, y así. La agregación de niveles de esto lo que hace es una generación de activos por medios puramente derivados, que no involucran contrapartes, llamémosla provisoriamente, reales. Es decir, un poco para jugar con la imagen de Marx del circuito dinero, mercancía, dinero, prima, hay una forma de manipular este sistema a través de medios puramente financieros para trabajar con la D y la D', ahorrándonos la M. Y esto a través de un mecanismo ficcional, que es un tipo de... Esto es concebible. Lo que para nosotros es algo obvio y normal, hace 40, 50 años era absolutamente inconcebible. Y el efecto que tiene es generar una bola de deuda de ganadores y perdedores. Y lo que ocurre generalmente es que cuando hay un perdedor en este gran juego, ¿a dónde va a buscar la escupidera? Al Estado. En general lo que ocurre es un proceso de estatización de los pasivos privados a costa del erario público. Y los estados, en general, para poder costear esa ayuda que dan a los perdedores del juego financiero, lo que hacen es emitir deuda o emitir moneda. Y ahí viene la segunda parte. Dentro de la ficción del discurso de la economía mainstream, por llamarlo de alguna manera, la emisión genera inflación y las deudas se tienen que repagar con ahorro fiscal. El método genuino sería tener un superávit fiscal. Esto implica contraer el gasto. Y el gasto es, en la enorme mayoría de los países desarrollados, gasto social. Y los no desarrollados también. Digo, 3/4 partes del gasto en la Argentina es gasto de previsión social, educación y salud. Es decir, lo que se viene para nosotros, y en esto hay que ser rotundamente pesimista, es un ciclo en el cual a la salida, pasó ayer nomás con la Unión Europea, hay un ciclo de relajamiento de las metas fiscales. Todos los países hoy en día están... Hablo de los países OCDE, digamos, de los países desarrollados, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y un par de paisitos más, están teniendo déficits fiscales del orden del 10% del PBI. La idea no es abarrotarnos de números, pero sí tener la idea de que estamos hablando de situaciones muy raras. Por caso, la economía en el Reino Unido va a tener la mayor caída, y escuchen el año, la mayor caída desde el año 1706. ¿Ok? O sea,
Hace 300 años que no tiene un golpe tan fuerte. Exacto. O sea, el impacto agregado que tiene. Estos datos están en un blog muy interesante de teoría económica de Michael Roberts, un economista marxista británico, que tiene un blog que se llama The Next Recession, la próxima recesión. Y bueno, lo que se puede ver con eso es... Una pregunta. Sí, sí. Una pregunta. Dentro de todo este esquema que estás contando, que está muy interesante, ¿qué rol ocupa para vos en este sentido de economía y demás la nueva normalidad? O sea, que implica, la nueva normalidad implica esto que vos estás mostrando ahora. La nueva normalidad va a implicar... económico que estás... La nueva normalidad implica que en estos meses hubo un sablazo económico, como lo sentimos todos, la mayoría, destrucción de empleo, destrucción de riqueza, disminución del Producto Bruto. En marzo había subido un cálculo en el cual por cada semana que dure el lockdown, la cuarentena, por cada semana, a nivel mundial, si el lockdown fuera estricto, el Producto Bruto se contrae 0,5% por semana. El 0,5% es el Producto Bruto de Argentina en relación con el mundo. Es decir, con cada semana de cuarentena desaparece una Argentina de la economía mundial. Se achica. ¿Cuántas semanas vamos? No todas fueron de cuarentena estricta, hay matices. El primer trimestre fue muy, muy leve la caída en comparación con lo que fue o va a ser cuando se tengan los últimos datos del segundo trimestre. Y ese sablazo, en el caso argentino es dramático, porque otros países pueden endeudarse, pero la Argentina ya arrancaba muy endeudada por el gobierno de Macri, a un nivel pasmoso, con los mercados financieros cerrados, y con la Argentina que tiene una peculiaridad muy notable, que es la predominancia de un discurso anti-emisión monetaria. En la Argentina, por la historia inflacionaria que tiene, hay una especie de mitología asociada a una de las versiones más ramplonas de una hipótesis importante en la filosofía de la economía, que es la teoría cuantitativa del dinero. La idea de que la inflación está producida por la emisión monetaria, ¿no? Entonces hay una ficción discursiva construida que hace realidad, que critica lo que serían las dos grandes herramientas para salir de esta crisis, y que Argentina circunstancialmente no puede aplicar. Una es la emisión monetaria, y la otra es la emisión de deuda. La Argentina está en un brete porque no puede hacer, sin romper con los grilletes de esa ficción discursiva, no puede hacer ninguna de las dos cosas. No puede tomar deuda porque está endeudada hasta el cogote, y la emisión monetaria es vista por, digamos, el establishment que construye opinión en la Argentina como un crimen de lesa financiariedad, digamos, ¿no? Es algo que no se puede hacer, no se puede acometer sin poner en riesgo todo el tramado económico-social. Alcanza con un significante, con una palabrita para alarmarnos a todos: hiperinflación. Se viene la hiper. El efecto de adoctrinamiento que tiene eso es importante para todos los que por lo menos recordamos lo que fue el proceso inflacionario en la década del 80, pero bueno, le están poniendo como muchos grilletes, y a veces incluso el gobierno de Alberto Fernández, con buenas intenciones, puede quedar enredado en su propio mar de compromisos respecto de qué puede o qué no puede hacer. Es una discusión justamente en torno a los límites de lo concebible. ¿Qué podemos hacer en este momento con la política económica? ¿No? Un poco esa es la situación. El efecto es enorme. Ya está claro que la Argentina va a tener un déficit fiscal enorme, porque todo lo que se está haciendo para sostener el consumo popular supone prácticamente llevar el déficit fiscal a casi el 10% del Producto Bruto. El tema es la pregunta que viene después es ¿quién va a pagar esto? Y la respuesta es: no se puede financiar con pura emisión. Entonces, ese es el brete, el pantano en el que estamos metidos, y es una situación específica de la Argentina. En Estados Unidos, a la salida del 2008, lo que hicieron fue, es una sigla que es QE, si ustedes buscan en Google, QE1, QE2, etcétera, son los quantitative easings,
que son medidas de relajación fiscal que tuvieron por finalidad impedir que las empresas quiebren, nacionalizaron o estatizaron pasivos privados, hubo estatizaciones de empresas, hubo un poco de todo, y lo mismo está ocurriendo en Europa. Alitalia acaba de ser nacionalizada, es decir, hay como toda una serie de medidas en las cuales lo que estamos viendo es la creación por decisión soberana de moneda. Toda la moneda creada es una decisión soberana. Y ese es como uno de los temas que estaba ahí en el título. Y con eso cierro, digamos, esta partecita que es el dinero, la manera que nosotros tenemos de pensar el dinero en la Argentina, todavía tiene rémoras de una de las etapas del pensamiento en torno al dinero. El dinero originalmente se lo podía denominar como dinero real, ¿sí? Una moneda, una onza de plata valía su peso en plata. Si uno bajaba la ley del dinero o la adulteraba, a la larga se podía fundir la moneda y venderla por su peso en plata. Eso es, en la historia de la teoría del dinero se lo llama dinero real. El dinero vale lo que es. La introducción del papel billete, el dinero papel, es una segunda etapa, que es el dinero representativo. Originalmente el dinero, un billete es una nota, vale por $10, y esos $10 se suponía que estaban en metálico en alguna reserva de algún banco, en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces la idea es que todo el dinero que tenemos podría ser cancelado porque hay una reserva monetaria, hay una fracción importante de ese dinero que está a salvo en una especie de encaje metálico con dinero real. El dinero no es real, pero descansa en algo que sí es real, que es el metálico en algún lado. Desde 1971 el dinero no es ni real ni representativo, es dinero fiat, es dinero fiduciario. Se crea dinero por medios puramente dinerarios. Y hay dos grandes creadores de dinero: los bancos centrales y los bancos privados, a través del multiplicador monetario, o multiplicador bancario. La idea es que el Estado no emita dinero, básicamente. Si lo hace el Banco Galicia está bien, si lo hace el Banco Central está mal. Y ese dogma que se mantiene, ¿y por qué? Porque supuestamente el dinero se va a utilizar mal en manos del Estado, que se lo va a dar a quien no se lo tiene que dar, porque no hay una supervisión en torno a criterios de racionalidad económica. Y un banco lo haría bien, porque es un privado que es eficiente. Digamos. Toda la mentalidad está armada ahí. Entonces la ficción monetaria tiene ese rol acerca. El dinero es deuda, pero el dinero también es confianza. La idea es que nosotros como sociedad argentina no confía en sí misma, y de hecho para nosotros el dinero real, no representa nada, y solemos pensar, una parte de la sociedad se acostumbró a pensar, por ejemplo, en dólares. Se desprende de lo que llama moneda mala, que es el peso, y piensa cuántos dólares son esto. Para nosotros, falsamente, el dólar es el dinero real, y el dinero fiat es el dinero peso, es un dinero en el que no confiamos. El problema por eso es que elimina cualquier rasgo de activación de la actividad económica basada en decisiones soberanas, porque la Argentina no produce dólares. La Argentina produce lo que produce y emite pesos. Mientras no logremos desactivar eso, vamos a estar atrapados en un círculo vicioso, ¿no? Un poco esa era la idea. Y esto se logra por un procedimiento discursivo que es mostrar que el peso es mala moneda. Hay una ley, digamos, una supuesta ley, la ley de Gresham, en la cual los agentes económicos se desprenden antes de la mala moneda. Te sacás de encima la porquería que son los pesos y lo transformás todo lo que puedas en dólares. Eso, lo que quería mostrar es que eso es una ficción. Es un discurso que produce la concebibilidad de lo real, que es posible o que no. Nadie concebiría ahorrar en pesos, por ejemplo. Ese es un logro durable de una ficción. Cuando te escuchaba hablar, yo pensaba una de las primeras medidas que tomó Trump para paliar la pandemia, en lugar de medidas sanitarias, pidió justamente excepciones para la emisión de miles de millones de dólares que iban a ser administrados en última instancia por BlackRock y demás. Ahora, parece ser que pasamos volviendo a la idea de filosofía especulativa de la historia, es decir, de esas grandes construcciones con raíces antropológicas sobre cuáles, basados en ciertos presupuestos de cómo es el hombre, hacia dónde va o hacia dónde debería ir, digamos, el destino humano, ¿no? Pasamos de una especie de filosofía de la historia, como vos la llamás en algún artículo,
hayekiana, es decir, inspirada en von Hayek, inspirada en la reducción del Estado, en la destrucción creativa, en la innovación, etc. Pasamos de eso a una filosofía de la historia o a una proyección económica de la historia keynesiana, donde otra vez el Estado, un poco es eso lo que nos estás, si no me equivoco, lo que nos estás planteando. Ahora, yo, mientras vos hablabas de la ficción del dinero, recordaba que ayer, en el horario prime time, en eso de las 9 de la noche, en el canal local, había una placa inamovible sobre, al final no se van a emitir los billetes de 5.000 pesos, ¿no? Entonces el presupuesto de la noticia es que era como si ya se hubieran emitido, pero se paró la emisión, cuando en realidad fue una idea. El punto acá es similar a ese efecto que tenemos cuando abrimos el diario La Nación y lo primero que encontramos es cuánto cotiza el peso en dólares o cuánto cotiza el dólar en pesos, y Nación y Blue, ¿no? O sea, ya estamos, en última instancia, nuestras derivas imaginativas están sopesando nuestros pesos en dólares, básicamente. Bien, yo pensaba en todas estas derivas. Por el mercado de la propiedad inmobiliaria, por ejemplo. Por ejemplo, yo pensaba en eso que vos repetías en algunos cursos, ¿no? Si a un estadounidense se le pregunta ¿cuánto vale un dólar? ¿Qué respondería? No entendería la pregunta. Un dólar vale lo que puede comprar un dólar. En cambio, cuando nosotros nos preguntamos cuánto vale el peso, enseguida lo convertimos en dólares, justamente por esta presunción de que nuestra moneda, nuestra ficción con respecto al uso de nuestra moneda, es que nuestra moneda vale lo que puede comprar en dólares. O sea que nos deriva. Lo que a mí me interesa pensar en este juego de lo que es posible o imposible con respecto a las ficciones, y como vos bien decías, si sacamos si dejamos de lado la idea de la ideología como una distorsión, es decir, como algo que no nos permite ver cómo es la realidad, lo que nosotros estamos considerando cuando pensamos en las ficciones, vivimos dentro de las ficciones, y lo que es la realidad, el espesor de la realidad se mide en las ficciones que utilizamos, en cómo hacemos concebible la real mediante las ficciones. En ese sentido, considerando esto, ¿no hay detrás de esta proyección de una normalidad también un juego de tensiones? Es decir, ¿por qué Estados Unidos puede emitir desaforadamente dinero y para nosotros está vedado? Esto no se trata también de una lógica geopolítica. Lo concebible no es también concebible en términos de relaciones de poder, por decirlo de otra manera. Es decir, no solamente lo que se puede pensar, sino también lo que se nos permite que pensemos. ¿Cómo estaría operando esto con las ficciones en términos económicos? Y ahí yo creo que es muy importante ese señalamiento, porque el caso argentino es bastante peculiar. Hay un libro que es muy recomendable, que debería ser de lectura obligatoria para los que quieren pensar esto, discutir esto, que es La clase dominante en la Argentina moderna, de Jorge Sábato. Es un libro medio olvidado, no del cientista Jorge Sábato, el papá de Hilda Sábato, sino uno que fue paradójicamente ministro de Alfonsín, pero que tenía en ese libro marcó algo que creo que marca a fuego parte del problema argentino, que es lo que falta ahí no es solamente un problema de lo que geopolíticamente se nos permite pensar, sino que tiene que ver con la estructura de la clase dominante en la Argentina. La estructura de eso que a mí a veces me irrita como sintagma que se repite, que es la idea de una burguesía de base nacional que apuesta por el país, etc. Que eso es algo que, salvo contadísimas excepciones, la Argentina no tiene. El gran problema que tiene Argentina es, como mostraron Basualdo, Aspiazo, etc., hace mucho en una serie de estudios, es que así como tenemos el Producto Bruto, son esos 4 cuadraditos negros, la Argentina tiene entre 2 y 3 o 4 cuadraditos negros afuera del país, en forma de lo que se llama activos externos. Es decir, desde hace 50 años hay algo que obtura el proceso de acumulación local, que es algo que a mí me gusta llamar como el vals de Pérez Compang, y que se instancia así. Bueno, Micaela y Candela me van a decir que no, seguramente por edad, pero ustedes tal vez se acuerden de las AFJPs
la FJP Siembra, por ejemplo. Hubo un proyecto de reforma previsional en los 90 con Menem que privatizó lo que sería las jubilaciones y llevó a la formación de fondos de inversión privados, ¿no? Ahí estaban metidos los bancos, etc. Bueno. La clase dominante en Argentina, la clase empresarial, desde hace 50 años se dedica a acumular activos para poder sacarlos afuera en los momentos de valorización del capital en la Argentina, en los 90, por ejemplo. La idea es sacarlos justo a tiempo, antes del crack, para volver a reingresar cuando se dio un proceso crítico que destruyó la valuación de eso que antes vendieron, para poder volver a tomar posiciones dentro del sistema a menor precio. Un ejemplo, Pérez Compán, que estaba ubicado, tenía el Banco Río, tenía la petrolera Pérez Compán, tenía un holding local. Esa familia a fines de los 90 había entrado a través del Banco Río en la FJP Siembra. En el año 99, 98, 99 venden todo. Se quedan líquidos afuera. 2001, devaluación, corralito, desastre. 2003, reingresan en otro área, compran Molinos del Río de la Plata. Los fideos Matarazzo que tanto nos gustan a todos. Bueno, Molinos la compran por mucho menos de lo que valía en los 90. Esto se llama arbitrar en posiciones entre monedas. Es decir, yo vendo 600 millones de dólares en activos financieros en la Argentina, espero la devaluación, y cuando quiero volver a reingresar, esos 600 millones de dólares compran mucho más que lo que compraban antes. ¿Se entiende? En el 99, 600 millones de dólares eran 600 millones de pesos. En el 2003, 600 millones de dólares eran 1.800 millones de pesos. Y el precio de las empresas era mucho menor. Lo que se puede hacer con este proceso, y es algo que hace sistemáticamente la clase dominante en la Argentina, es fugar activos para reingresarlos cuando el poder de compra de esos activos externos vale más en el interior. Algo muy notable, quizás lo más importante que haya pasado del gobierno de Alberto Fernández, y que todavía está abierto, es lo que ocurre con Vicentín. Vicentín es una empresa que forma parte de uno de los polos más refinados y sofisticados de la economía argentina, que es el polo agroindustrial, pero también es parte del eje del problema de la Argentina. Es decir, está muy concentrada, quizá no la rama, pero sí la posibilidad de concentrar el comercio exterior, y tienen un gran poder de decisión y de incidencia en la vida cotidiana, porque este país, a diferencia de la enorme mayoría de los países, exporta lo que come. Nosotros exportamos nuestra mesa. Lo que está en la mesa es algo que se exporta. Entonces lo que nos llevamos a la boca es un commodity. Lo que nos llevamos a la boca es algo que tiene un precio internacional. Y cada vez que hay juegos de devaluación, etc., hay un margen de ganancia enorme para el que puede jugar bien ese juego, saltar a tiempo, ser ni el primero ni el último en salir y ser uno de los primeros en reingresar cuando corresponde. Esto yo no lo criticaría per se, no diría que son malos, villanos, etc. Pero es una lógica económica que lo que hace es ponderar las diferencias entre retornos de la inversión que están basados en mecanismos para forzar el incremento de esos rendimientos. Si yo puedo quedarme líquido, yo vendo Siembra, vendo el Banco Río y me quedo líquido, lo que va a empezar a hacer esta gente, porque cree sinceramente en eso o no, es trabajar para la devaluación de la moneda argentina. Porque lo que favorece el retorno de la inversión es que la Argentina se vaya al carajo y que el poder de compra de ese activo líquido en el exterior valga más ahora. Y viceversa, los que entraron, los pobres canadienses que le compraron Siembra al Banco Río y al Citi, eran de los que militaban la dolarización. ¿Dónde queda la gente, la economía real en todo eso? Es el último orejón del tarro, porque lo que importa son estos procesos de valorización por medios puramente financieros. A eso voy. El núcleo ideológico de la ficción monetaria es que haya un proceso de generación de activos, de enriquecimiento, por medios puramente ficcionales, cuyas consecuencias son materiales, son reales. Ahí vemos Déjame hacer un comentario a esto de que también, sí, como para agregar algo que siempre se dice, ¿no? Que cuando estamos hablando a nivel de gente que tiene la plata, o sea, cuando hablamos de nosotros, por así decirlo, el campo popular, viste que cuando tenés una monedita de más te dicen, no lo pongas en banco extranjero, ponelo en el banco de acá.
¿viste? Porque cuando todo se va al carajo, se llevan todo y chau. Es más que nada también que instalan ese discurso dentro de lo que es nuestro, en la Argentina, por así decirlo, este discurso, como vos decís, como de pequeñas charlitas se va haciendo todo un imaginario colectivo en el cual está instalado esto. Y nada, era agregar eso como para llevarlo un poquito más a nosotros, ¿no? Es que sí, que lleva, por ejemplo, lleva al atesoramiento, que la cuestión más segura es atesorar la moneda. Atesorar moneda es sacarla de la circulación, por ejemplo. Entonces, si yo genero algo y lo saco, imagínate que tenés un negocito, tenés un kiosco, que te deja algo, y en vez de reinvertir en el kiosco, el beneficio que tenés lo retirás y lo guardás. Obviamente nunca va a crecer. El problema de la Argentina como economía es que fuga todos los años entre 2 y 6 u 8 puntos del Producto Bruto. Es decir, el problema es esa insolvencia del proceso de acumulación que está tematizado por parte de las clases dominantes, de los grupos empresarios, como que se ponen a salvo de la voracidad del Estado. Porque ahí está el otro elemento, ¿no? Que ellos lo hacen como una medida protectiva, de protección, frente a el peronismo, los gastos desembolsados en un estado que llaman clientelar. Es decir, depende mucho, en vez de verlo como un estado de bienestar que asegura el consumo, que es el 80 al 70% de la economía, lo ven como estado clientelista que vende alpargatas y zapatillas a troche y moche. Bueno, todo eso es importante a la hora de la toma de decisiones. Un economista con el que, no sé si recuerdan, que estaba el grupo Fénix, el plan Fénix, como economistas de base nacional, de distintas formas. Aldo Ferrer, que era un economista de ese grupo, decía, lo importante no es atraer la inversión extranjera. El problema no es que Argentina atraiga la plata, el problema es que Argentina deje de exportar activos financieros. Y eso es algo que no se va a lograr en la medida en que no haya alguna, al menos mínimamente, transparentación en la esfera pública de este mecanismo. Por ejemplo, la nota que el otro día comentó Cristina sobre que había escrito Alfredo Zayat en Página 2, etcétera, era un poco esto mismo. ¿Cómo hace un país para crecer cuando los que pueden llevar adelante este proceso de crecimiento están esperando el arbitraje entre monedas, están esperando el próximo crack para... ¿Por qué funciona esa lógica? El libro de Jorge Sábato era sobre eso, sobre cómo desde hace 100 y pico de años la clase dominante en la Argentina prefiere quedarse líquida y arbitrar entre cracks antes que apostar a un proceso de inversión y de acumulación real, salvo excepciones, reitero, ¿no? Entonces la política pública, que depende de eso, a través de impuestos para sostener el gasto, está muy traccionada por eso, digamos, no puede intervenir. En ese momento creo que es donde vemos que la crisis, la pandemia, genera respuestas en otros países que acá están muy atenuadas y que son limitantes para lo que se puede hacer desde acá. Hay una limitante material y económica, la Argentina está muy endeudada y tiene que resolver, digamos, no puede emitir bonos. No es que esté muy endeudada porque sí, los países, Japón está muy endeudado, pero tiene un mercado de bonos que funciona. La Argentina no puede emitir bonos. Y lo otro está muy limitada discursivamente. No se ve como concebible, por ejemplo, que la Argentina establezca un control estricto de la parte que importa del comercio exterior. La Argentina no debería decir a cuánto vale la leche. La Argentina debería establecer un mercado único de cambios en el cual todas las estrategias y manganitas para fugar sean imposibles. Eso implica no controlar a 7 millones de consumidores, implica controlar a 1.000 o 2.000 personas físicas y jurídicas que son las que generan este vals de Pérez con pan. Es decir, ahí es donde hay como un error importante a la hora de, pienso yo, discutir de política económica en la Argentina. El problema no es el campo, entre comillas. El problema son las 7 cerealeras que controlan el negocio de la exportación de granos en Argentina y generan la mitad de las divisas. Porque eso es lo que te asfixia. No, ¿Sí? Estaba pensando, ¿no? Que vos recién mencionabas lo de la pandemia. Yo había puesto a circular también antes de la charla algún otro texto tuyo, el del coronavirus, coronavirus, filosofía y el eterno retorno triunfal de la teleología de la historia. Y vos ahí mencionás algo que es interesante, por ahí
para volver a considerar, si se quiere, lo de la dimensión económica, pero vos ponés en el título, considerás la noción de cisne negro, ¿no? Como un elemento que interviene en la ecuación, digamos, en la manera en que organizamos la experiencia, para un elemento disruptivo que nos obliga a volver a integrar este cisne negro, esta rara avis, otra vez en el decurso temporal, que es solidaria a otra idea, o a otra imagen, la de la explosión, como eso que irrumpe y que te requiere ser asimilado. Los franceses hablan del acontecimiento, ¿no? Pero siempre estamos dentro del mismo tándem de paradójicamente, la figura ¿no? del cisne negro, tal vez lo hayan visto por ahí, es una figura muy antigua, la idea del outlier, ¿no? del valor atípico estadístico, algo que ocurre que está fuera de los márgenes de lo esperable. Lo reintroducen como en la esfera de la economía, o de los ensayos sobre economía, un tipo que se llama Nassim Taleb, que tiene una serie de libros, y que era interesante la definición que él da, porque bueno, el cisne negro, digamos, tiene que tener como algunas propiedades, ¿no? Estar en los márgenes de la probabilidad, que suponga un gran impacto, y lo más interesante es que más allá de ser improbable, sea posteriormente racionalizado como si hubiera tenido que existir, ¿no? De manera inexorable, o hay una internalización o racionalización posterior. Y lo interesante de eso es, para los que trabajamos un poco con esto, es que es un mecanismo justamente ficcional esa racionalización. A mí la figura del cisne negro paradójicamente no me gusta mucho, porque justamente qué es lo que sea esperable y qué es lo que no, es justamente lo que está en discusión en la arena política. La política es la discusión de lo que es probable o no. Es probable o no, es concebible, entra dentro de los límites de lo normal la estatización de los fondos previsionales, y hasta el 2004, 2005 era enteramente improbable. Y de repente hay algo que mueve los márgenes de factibilidad, y hoy en día de las AFJP no quedó nada. Hace 200 años la introducción del dinero papel era absolutamente improbable. A lo que voy con esto es que en el discurso de sentido común, no en lo que dice Taleb, quedó incorporado el cisne negro como una propiedad de los acontecimientos. El 11 de septiembre fue un cisne negro. El 2001 fue un cisne negro. Y de lo que se trata es de la estructura de la percepción por parte de los habitantes de una esfera pública, que es lo que es en esas situaciones considerado expectable. No es una propiedad de los eventos, es una propiedad de las formas de la racionalización de los sentidos en la esfera pública. Es parte del discurso de lo político. Es ese velamiento del carácter político de decir esto es cisne negro, esto no lo es, lo que termina difuminando la cuestión. A mí cada vez que dicen el 2001 fue un cisne negro, o esto del coronavirus es un cisne negro, algo que nadie podía prever, es para decir, ¿nadie quién? ¿Quiénes somos los nadies que no podemos prever esto? Había gente que se cansó de decir que podía ocurrir, lo mismo el 2001, entonces es como que la figura del cisne negro se traga todo, se tapa todo lo que hay que discutir. Porque la idea es interesante, porque la idea de pensar un cisne negro es efectivamente que no puede ocurrir algo que está definido de antemano como cisne negro, con lo cual ya está concebido, en la medida que es concebido como cisne negro. Exacto. Lo interesante de la disputa política es concebir lo que no se puede concebir, correr un poco más, digamos, la línea de lo posible, es decir, donde no aparece ningún cisne negro, porque en cualquier caso hay que inventarlo. Exacto. Y que Taleb estaba en contra de la aplicación indiscriminada de analogías del proceso de toma de decisiones, basándose en la teoría de juegos, digamos, ¿no? La idea de agentes racionales que tienen que optar escalarmente por diversas preferencias, ¿no? Lo que quería marcar es que hay situaciones en las cuales no podemos hacer eso, y los modelos basados en la teoría de juegos nos sirven. Quería establecer limitaciones a la racionalidad de los agentes a la hora de reconsiderar lo que hacen, ¿no? Eso en sí mismo no está mal. Lo que yo diría es como darle una vuelta más. Incluso hay una expresión graciosa que queda vinculada a cisnes negros, que es la idea de los unknown unknowns, que es la idea de
que la popularizó un poco satíricamente, fue satirizado el ex secretario de Defensa de George Bush, Donald Rumsfeld, diciendo, bueno, está lo que sabemos que sabemos, ¿sí? Está lo que sabemos que no sabemos, y también está lo que no sabemos que no sabemos, los unknowns. Yo sé que la capital de Noruega es Oslo, sé que lo sé, sé que hay cosas que no sabemos, sabemos que no sabemos la mecánica específica a través de la cual se contagia o procede el coronavirus, sabemos mucho, pero sabemos que no sabemos todo. Y también hay cosas que no sabemos, justamente ni siquiera las podemos mencionar porque no las sabemos. De ahí hay como toda una serie de experimentos que pueden ser más o menos divertidos. Lo que es menos divertido es tratar de presumir que podemos ponernos de acuerdo cuando aparece algo, que es un outlier, que es un valor atípico, que podemos ponernos de acuerdo acerca de qué significa eso, una vez que se nos sea visible, ¿no? En algún sentido, es una forma también de algo que es muy importante del discurso económico, que es la estrategia de desresponsabilización. Porque esto que ocurre, a fin de cuentas, si nadie sabía que no lo sabía, no es responsabilidad de nadie. Es decir, es una forma de hacernos soberanamente les boludes, sin tener que pagar por ello, ¿no? Entonces, en ese punto, el cisne negro es una figura muy conveniente. Claro, como no lo puede prever nadie, entonces no puede prever nadie es responsable. Y genera algo que es la versión opuesta de lo que era la filosofía especulativa de la historia. Y en ese sentido, yo jugaba con la filosofía especulativa hayekiana de la historia, que es casi la puesta en negativo de lo que eran las grandes preguntas kantianas, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? No puedo saber nada, no tengo que hacer nada, porque es todo un orden espontáneo, en donde hay lo que tengo que hacer es no intervenir, no proponerme nada. No anular lo que sean mis drivers espontáneos en la conducta animal que yo tenga. Tengo que ser, cuanto menos me proponga, mejor. Lo que está detrás de todo eso es la idea de que ocurren todo el tiempo cataclismos, no sabemos por qué, pero hay una crisis cada 3 años y medio, y eso es el rasgo típico de las filosofías especulativas de la historia. Es el rasgo apocalíptico, en el cual la imaginación siempre se coloca a sí misma en el punto de quiebre y al final de una era. ¿Por qué? Porque nos conviene para sentirnos súper agentes que van a intervenir en ese proceso de quiebra. Si nos reconociéramos en un periodo muerto de la historia, ahí habría como un gran déficit para proyectar la propia aportación al proceso social. En cambio, si estamos en un momento cúlmine, parece que podemos hacer algo. La situación de Kant, Hegel, Marx, todos los grandes filósofos de la historia, hasta Spengler, todos se sitúan en un punto en el cual acá está por pasar algo, un clima de inminencia. Lo curioso de esta filosofía especulativa hayekiana es que tiene que imaginar todo el tiempo apocalipsis ante los cuales no podemos hacer nada y donde lo racional es no hacer nada. Y es una situación muy paradójica, porque lo único que puedo hacer es comprar dólares. Viene el apocalipsis, compro dólares, estoqueo papel higiénico, trato de zafarla por donde pueda, y eso no es un ethos interesante. No. A eso iba como lo último, digamos, que a donde iba todo esto, y es que la sociabilidad que entrega esa visión del mundo es muy pobre. No genera una significatividad asociada a ningún proyecto, ni colectivo, ni individual, ni nada. Sino más bien una lamentación en torno a lo que no podemos hacer. Vos querías tener este estado, no lo podemos pagar, no podemos pagar. Te hicieron creer que vos querías un teléfono, una red 4G y no la podés pagar. Esa idea es una idea de la imposibilidad, de la sujeción irónica a una realidad que nos supera, y como tal es políticamente inconducente. Digamos, el gran drama es que esto lo creen nuestras clases dirigentes. Todo lo que nos proponimos es para peor, entonces mejor agrando y pongo más confortable la chalupa en la que me voy a colocar mientras los demás se hunden. Como proyecto de sociedad eso es un desastre y no conduce a ningún lado, y está basado en una visión de lo social y de la historia puramente especulativa, articulada en torno a una ficción. Si la Argentina emite moneda es irresponsable, si la Argentina tiene un proyecto nuclear es irresponsable. Todo lo que hagamos está fallido de antemano. Entonces, en ese sentido, cerremos el boliche y nos vamos a otro lado, ya está, listo. Nico, y ya para ir buscando un cierre, pero
contenido en lo que nos estás planteando, uno podría pensar como contrapartida de esta visión, digamos, de esta filosofía especulativa de la historia de tinte pesimista, uno también podría pensar que con la misma carga siempre estamos también con otros elementos, siempre estamos, siempre podemos considerar que a la vuelta de la esquina está lo impensado, que en la misma capacidad que le achacamos a la destrucción y a la posibilidad de estar en un momento de tránsito porque todo se va al diablo, que también podríamos pensar que esa misma capacidad puede construir cosas duraderas, que puede darle forma, digamos, que en esa misma capacidad anidan las formas de lo social que no conocemos, que podemos construir, que quisiéramos, los mundos imaginarios que quisiéramos habitar, un poco como dice Hayden White, ¿no? Que la política es eso, es ese trabajo de imaginar el mundo en el que quisiéramos vivir, digamos. Pero entonces, como contracara de los cisnes negros, digamos, hay un montón de cisnes cuyos colores no conocemos, pero que sería fantástico conocer. Podríamos pensar que esa es otra filosofía de la historia especulativa posible. Podría ser. Hay como, aunque sea hay algo que puede hacer, la semántica de los cisnes negros, hay algo que puede hacer, que es incorporar la idea, dos ideas, ¿no? Una, no solo que lo inesperado, la explosión puede ocurrir, sino algo que es bastante más complicado, y es, ocurra lo que ocurra, el otro, aquel con el que adversamos tan profundamente, va a seguir estando ahí, con o sin explosión, con o sin apocalipsis o lo que sea. La realidad es que el gran problema de la sociedad es que pese a todo se itera como enlazamiento, como lazo, como recurrencia. Entonces uno no gana nada suponiendo que puede ignorar rotundamente el problema. Sigue estando, digamos. Por ejemplo, la verdad, ¿por qué las clases dominantes no han abandonado en 130, 140 años esa labor de arbitraje, ese vals de fugar dinero para quedarse líquido? ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, sobre todo cuando en tantos otros países pasaron cosas. Digamos, la voracidad del Estado es un mal argumento para decir que esa es la maniobra por la cual lo hacen, porque el Estado sí es voraz y lo es en todos lados, no hay nada peculiarmente argentino en eso. La pregunta es, ¿por qué no abandonamos esas ficciones? Y no abandonamos esas ficciones porque, paradójicamente, la ficción incluso para mí dañina de antiestatal, o la ficción neoliberal, es muy productiva. Es muy productiva para los que la sostienen. Permite claramente delimitar qué es lo conocido, lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos y lo que nos importa un rábano no saber. La figura que aparece ahí es la del berserker, que yo juego un poco, que es la figura del emprendedor. Es alguien que justamente no quiere someterse a calculabilidad alguna, quiere gritar. ¿Qué es un berserker? ¿Qué es un berserker? Porque al final hay algo, hablamos de las ficciones, pero no estipulamos ninguna metáfora. ¿Qué es un berserker? El berserker es ese nórdico, ese hombre nórdico que embriagado con sustancias alucinógenas sale semidesnudo, es por antonomasia el guerrero, sale semidesnudo a destruir al enemigo, ¿no? Atemorizando a propios y ajenos. Es como una figura animal, el animal spirit del que hablabas hace un rato, está un poco investigado. Es el hombre lobo antiguo, digamos, nórdico, ario, sediento de sangre. El año pasado, Alan Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal, sacó un libro que se llama El capitalismo en América, que era una especie de lamentación por el dinamismo evanescente de Norteamérica, aplastada. Básicamente la semántica era el espíritu emprendedor está aplastado por el Estado y la marea regulatoria, ¿no? Entonces, a lo Milley acá hay que romper todo para liberar esos animal spirit, porque el espíritu creador, a través incluso de esa destrucción creativa, es lo único que va a volver a reverdecer el espíritu del capitalismo en Norteamérica, y rastreaba figuras tipo Rockefeller, Carnegie, una especie de nietzscheanismo, ¿no? Para banqueros. Exacto, que tiene una conexión vía Schumpeter y Sombart con el nietzscheanismo, con el romanticismo, que es el deseo de creación.
El deseo creador en la especie no se somete a ninguna calculabilidad. Cuando ven las películas que estructuran esto, por ejemplo, las películas tipo Steve Jobs y toda la celebración del espíritu de Silicon Valley, supuestamente, es eso, gente que no se somete a la norma, que son bravucones, que son desagradables, pero bueno, ¿qué tanto? Crean cosas. Inventaron el iPhone. No estudies, fundá una corporación. Exacto, lo mejor que uno puede tener es un garage, ¿no? Lleno de CPU. Sí, claro. Estos inconformistas, en realidad la figura que utiliza Greenspan es muy interesante, dicen, tienen algo de los berserkers, del deseo de creación. Y uno va a los manuales de psiquiatría o a las sagas nórdicas a ver qué era un berserker. El berserker era un lunático. Era alguien que consumía alucinógenos para entrar en un estado de furia demente antes de lanzarse sobre poblaciones inermes en el ataque de los vikingos, ¿sí? No era Leonardo da Vinci tratando de buscar una máquina voladora. Era un psicópata donde el espíritu de su intervención era: yo no calculo ni mi propio riesgo. ¿No? Empezaba los mazazos incluso arriba del barco, dándole a sus propios compañeros. ¿Qué tiene de crucial la figura del berserker? Ese espíritu de no someterse a la norma. Su lado negativo es que es insensible al dolor de los demás. Es clave en el berserker no poder percibir, ser indiferente al miedo y a lo que ocurre. La figura del berserker acontece, es invocada cuando ya las últimas normas de sociabilidad están destruidas. Que uno de los profetas del capitalismo en Norteamérica pondere, intente mostrar el carácter ejemplar que puede tener ese comportamiento, es muy indicativo de ese sálvese quien pueda, que es la sociabilidad financiarizada, digamos, de hoy en día, ¿no? En ese sentido, el berserker está repleto de cosas que no sabe, no le interesa, está muy ocupado aullándole a la luna y dándole mazazos a sus propios compañeros. Entonces, en ese punto es bastante indicativo del problema que tiene la ficción del discurso que intenta legitimar ciertas maquinaciones en torno al sistema económico para hacer sentido políticamente de eso. Esto es invendible en la esfera pública. Por ahí funciona entre las clases dirigenciales y ciertos grupos de élite que se sienten cada uno un berserker en su propio entorno. Pero eso no es una visión política sostenible y explica las frustraciones de las clases dirigentes. Entonces es como un círculo vicioso. Mi ontología social de berserkers pierde las elecciones, porque nadie va a votar al partido berserker si tiene dos dedos de frente, y posteriormente eso va a reflotar las tendencias a, entonces yo me voy a la mierda, me voy a Luxemburgo y después vengo cuando todo revienta. No podemos decir que no sabemos que no lo sabemos. Este es el patrón de la economía argentina desde hace mínimo 50 años. Entonces, como sociedad, estaría bueno ver que la filosofía especulativa de la historia en la que vivimos tiene efectos durables. Es la diferencia entre tener o no tener un servicio de salud cuando te vas a morir porque tenés coronavirus. Entre tener o no tener una política de protección del consumo popular y de la economía, porque aceptaste finalmente que la economía, la función, así sea, que tenés que pagarle a gente para que cabe un pozo y otro para que lo tapen, vos tenés que sostener eso antes de que todo explote, porque no querés que explote. Lo que digo es, hay un discurso ofertado que quiere que esto explote. El discurso del berserker. El discurso del berserker. Curiosamente, el berserker, que es insensible al dolor de los demás, requiere de muchas víctimas, justamente, que no sean percibidas como víctimas, sean naturalizadas como algo que se muere. Que se iba a morir. Como los empleos que destruyeron 100.000 empleos en 3 meses. Se destruyeron ellos solitos. Iban a ir por la calle. Total, si no son un gasto, si no producen nada. Igual se iban a morir. Es parte de la inexorabilidad de las cosas. Y ahí también estaba la destrucción creativa, ¿no? Que es todo lo que hay que destruir, que está condenado a muerte, e intentar sostenerlo es como intentar sostener ya de por sí pautas inferiores de vida, ¿no? Entonces lo que debe morir. Así sea. La verdad, impresionante, Nico y Omar. La verdad, muy bueno todo lo que se habló, este recorrido de un poco la filosofía de la historia, pero también la economía, que es una gran puja
de tensión política, no en estos tiempos. Nos deja a todos reflexionando y pensando mucho acerca de esto. Bueno, les agradezco un montón por haber participado, desde H por Filo les agradecemos. También por dar la predisposición, Nico, de tomarte el tiempo, de dar esta charla, de haber hecho esa especie de Word de la economía y la representación en cuadros. Así que muchas gracias. Esperemos, en un futuro que surjan otras iniciativas de este índole, ¿no? Les mandamos muchos besos y creo que finalizamos acá. Bueno. Nos vemos. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchísimas gracias por la organización.